Desaparecidos, Amelia Earhart. La mañana del 3 de julio de 1937 se emprendió una exhaustiva misión de rescate que empezó por los alrededores de la isla de Howland, un remoto reducto en medio del vasto océano Pacífico. Los barcos de la Marina de Estados Unidos peinaron concienzudamente miles de kilómetros cuadrados de mar abierto. Buscaban un avión que había desaparecido en la última etapa de un vuelo que iba a romper récords. La noticia de la desaparición causó gran sensación. La piloto del avión, un bimotor Lockheed Electra, era Amelia Earhart, una estadounidense de 39 años y una de las mujeres más famosas del mundo. Amelia Earhart nació en Kansas en julio de 1898 y pasó la mayor parte de su infancia con su abuelo, un ilustre magistrado. En 1917, durante un viaje a Canadá, Earhart vio un grupo de soldados de la Primera Guerra Mundial gravemente heridos. Le afectó tanto su estado que se asoció enseguida a la Cruz Roja y trabajó en un hospital militar hasta el armisticio. Al final de la guerra, Earhart se matriculó en la Universidad de Columbia para estudiar enfermería. Lo dejó al año y regresó con su familia, que entonces vivía en Los Ángeles. En la Navidad de 1920, su padre, que era abogado, la llevó a una exhibición de acrobacia aérea en Long Beach y voló por primera vez en avión. Le entusiasmó e inmediatamente se matriculó para aprender a pilotar. Earhart demostró grandes aptitudes y al poco tiempo, en otoño de 1922, consiguió el récord femenino. Pero estaba decidida a situar su nombre en la escena mundial. 15 años después, no solo había mejorado el tiempo de la travesía del Océano Atlántico realizada por Charles Lindbergh, sino que también era la primera mujer que cruzaba Estados Unidos sin etapas. En el verano de 1937 se embarcó en lo que esperaba sería su mayor logro, ser la primera persona que diera la vuelta al mundo en avión. Nadie había intentado nunca un viaje semejante. Earhart, junto a su navegante Fred Noonan, despegó el 1 de junio desde Miami, Florida, y el 29 de ese mismo mes había volado más de 33.000 kilómetros cuando llegaron a Lae, Nueva Guinea. Earhart, normalmente exuberante, estaba exhausta. Se enfrentaba al vuelo de regreso a Estados Unidos, 11.000 kilómetros sobre el Océano Pacífico. Ella y Noonan despegaron de Lae el 2 de julio con suficiente combustible para volar 21 horas. La primera etapa del viaje era un recorrido de 4.200 kilómetros, desde Nueva Guinea a la isla de Howland, una remota franja de tierra de no mucho más de 4 kilómetros de largo y 800 metros de ancho. La pista de aterrizaje se acababa de construir y el avión de Earhart sería el primero en aterrizar allí para reabastecerse de combustible. Desde el principio, todos sabían que si algo iba mal, había muy pocas probabilidades de que Earhart fuera rescatada. Después de pilotar 1.700 kilómetros en 8 horas, Earhart emitió a Nueva Guinea el último de los informes que hacía cada media hora. Dijo que el avión funcionaba perfectamente y que seguían su rumbo a la isla de Howland. Pero el tiempo cambió. Se estaban formando nubes de tormenta y fuertes ráfagas de viento azotaban el avión. La visibilidad era muy mala. Noonan, el navegante del Electra, también estaba teniendo problemas con los instrumentos que no funcionaban correctamente. Mientras, los operadores de radio de 2 barcos de la Guardia Costera estaban preparados para dirigir a Earhart a la isla de Howland, tan pequeña que era casi imposible avistarla desde el aire. El Ontario, el primer cúter, estaba a medio camino entre Lae y Howland. No sabían nada de Earhart, aunque se suponía que seguían haciendo las transmisiones rutinarias cada 30 minutos. El segundo cúter, el Itasca, estaba mucho más cerca de Howland y contaba con los más modernos equipos de radio. Pero los operadores tenían dificultades para conectar con Earhart. Las interferencias interrumpían las transmisiones que eran demasiado breves e intermitentes para poder saber la posición exacta del avión. A las 5 de la mañana del 3 de julio, los radiotelegrafistas del Itasca se dieron cuenta de que si no conseguían comunicarse pronto con el Electra y mantener la comunicación, Earhart se enfrentaría a un desastre. A las 7:30 recibieron un mensaje de Earhart. Sorprendentemente era fuerte y claro, dijo: «Debemos de estar sobre ustedes, pero no les vemos. Tenemos poco combustible. No conseguíamos establecer comunicación. Volamos en círculos a 350 metros, pero no les vemos». A las 8:44 de la mañana se comunicó otra vez.
Su voz sonaba débil y asustada. Sus últimas palabras fueron: volamos sin rumbo, y luego se hizo el silencio. Después de intentar desesperadamente restablecer el contacto durante más de una hora sin conseguirlo, tuvieron que aceptar la dura realidad que probablemente Earhart había perdido el rumbo y se había visto obligada a hacer un amerizaje forzoso en el océano al quedarse sin combustible. Cuando la noticia llegó a Estados Unidos, el presidente Roosevelt, amigo personal de Earhart, autorizó inmediatamente una exhaustiva misión de búsqueda y rescate. 9 embarcaciones de la Marina de Estados Unidos y 66 aviones de la Flota del Pacífico se dirigieron a la isla de Howland, donde empezaron a registrar más de 4 millones de kilómetros cuadrados en alta mar. Fue en vano. La noticia se extendió por todo el mundo. No habían encontrado nada, ni siquiera la balsa salvavidas que se sabía llevaban a bordo del Electra. El 18 de julio la búsqueda fue cancelada. 4.000 hombres la buscaron durante 2 semanas y los costes habían ascendido a unos 4 millones de dólares. Pero el atribulado esposo de Earhart, George Putnam, un adinerado editor de libros de Nueva York, se negó a aceptar el hecho y continuó la búsqueda por su cuenta. Sin embargo, en octubre abandonó la búsqueda y perdió las esperanzas de volver a ver a su esposa.